Nuevamente, hermanos y hermanas, qué gusto saludarles. Estamos en esta mañana agradecidos con Dios, día lunes 9 de agosto, y muy agradecidos con el Señor por estar llegando hasta sus hogares para compartirles otro estudio más de la lección de la escuela sabática. Lecciones que les traemos a la ley y al testimonio, es decir, solo Biblia y espíritu de profecía. Y es un gusto estar aquí, como repito, con mi hermano Carmelo nuevamente y mi hermano Tony. Hermano Tony, bienvenido nuevamente. Amén. Gracias, pastor. Y estamos otra vez aquí con gozo en el Señor, porque es otro día más que nos permite vivir y una lección más también en la cual Dios tiene sorpresas para nosotros, conocimiento el cual nos ayudará a caminar en sus caminos. Y esperamos que a ti también, hermano, hermana, que estás escuchando, estás mirando, también sea de gran bendición para ti. Eso es todo lo que les puedo decir, hermano. Hermano Carmelo. También es una alegría estar nuevamente aquí con estos varones, ¿verdad? Dándole gracias al Señor por un día más. Y también, hermanos, saludos a la distancia a todos los que nos ven, los que nos escuchan. Y que, como vimos el día de ayer, hermanos, analicemos estas lecciones, porque son de gran bendición y porque el Señor, ¿verdad?, está reuniendo a su pueblo. Así es que pongámosle atención y seamos bendecidos en esta mañana. Amén. Una vez más, hermanos y hermanas, agradecemos al Señor por el privilegio que nos da también de estarle sirviendo en este ministerio con la obra que nos ha puesto a hacer, como es el de promover la reforma pro salud, la obra médica misionera y el mensaje de los tres ángeles. Amén. Esta obra médica misionera pues la vamos a realizar de una manera ahora más, digámoslo así, fuerte, de una forma más directa, con esto de la atención a los enfermos completamente gratis en el Centro de Estilo de Vida, La Verdad Presente, que vamos a levantar aquí en Shepherd, que ya llevamos varios días de venir diciendo que lo vamos a levantar y no lo hemos comenzado por las razones que ya les he mencionado. No hemos completado todavía los planos, pero estamos esperando en Dios que pronto ya se complete el último que necesitamos para presentarlo al condado. Y mientras tanto Dios está bendiciéndonos con las ofrendas, con los diezmos y las donaciones que llegan. No llegan muchos. Tal vez ustedes me oyen que todos los días promuevo, pero es porque, hermanos, aquí se necesitan recursos. Ayer yo le decía al Señor, toca corazones de personas para que entreguen acá diezmos, ofrendas y donaciones. Este es tu ministerio y se hace con lo que tú envías. Y una persona al final del día llamó, una hermana nicaragüense de allá de California, y me dijo: quiero apoyar la obra y quiero hacerlo con $1,000. Entonces allí vi la respuesta del Señor de la oración que hice en la mañana. Y por eso es que todos los días yo hago el llamado, porque más de alguien el Espíritu Santo lo toca. Siempre hay una persona en el día, 2 o 3, que Dios les toque el corazón para aportar. Si usted, amable televidente, radioyente, quiere unirse y aportar diezmos, ofrendas, donaciones, para que aquí se levante este centro de estilo de vida y atender a los enfermos completamente gratis, con los remedios naturales de Dios. Si usted se siente llamado a eso, marque el número 214-881-4029 o el WhatsApp más 1-214-881-4029 y le vamos a decir cómo usted puede enviar esos diezmos, donaciones y ofrendas del extranjero, como también aquí dentro de los Estados Unidos. Lo puede hacer por PayPal, por Western Union, por RIA, MoneyGram. También puede, si está aquí en los Estados Unidos, hacerlo por Zelle, o también llamando al número que he mencionado para que se lo saquemos de su tarjeta de débito, yendo al Banco de América o enviando cheque o money order a la dirección que aparece ahí en pantalla. Más detalles, llámenos a este número que le dije, 214-881-4029. Es posible, hermanos, que ustedes no necesiten nunca de este servicio. Es posible que ustedes se sientan saludables. Es posible que ustedes nunca se vayan a aparecer por aquí para que les hagan una hieroterapia, para que les den un tratamiento para el cáncer o para la diabetes o para la hipertensión. Es posible que ustedes no lo necesiten.
Pero otra persona que no tiene recursos, que no tiene cómo ir a pagar sus $3,000 por allá para que le hagan esos tratamientos, viene aquí. Y viene aquí porque usted, Dios lo usó para colocar aquí diezmos, ofrendas y donaciones para que se hiciera esa obra. Así que, hermano, hermana, no piense en usted si se siente bien de salud, piense en aquellos que están enfermos y que no tienen cómo tratarse. Por favor, a veces pensamos que porque estamos saludables, yo no necesito de eso, yo nunca me voy a aparecer por ahí. Hermano, está bien, pero va a haber otro que sí lo va a necesitar. Por ellos, hágalo. Y recuerde que lo que hizo uno de estos pequeños, dijo Cristo, a mí me lo hicisteis. Amén. Así que considérelo. Bueno, vamos a pedir la bendición para el estudio de hoy. Hoy vamos a pedir al hermano Tony que haga la oración. Amén. Gracias te damos, Señor Dios Santo y Todopoderoso, Amén. por regalarnos este día, Amén. Sí, sí. porque nos das, Señor, otra vez la oportunidad de escudriñar tu palabra y compartirla con tus hijos. Tu bendición sea en cada palabra, Padre. Tu Santo Espíritu la penetre en el corazón, en la mente de cada oyente y reciba esta gran bendición, este alimento espiritual que tú nos regalas a nosotros primeramente, porque al estar escudriñando, preparando, encontramos cosas que a veces no las conocíamos o tal vez penetran en nuestra mente porque estamos haciendo lo malo. Y tú lo haces para que nos volvamos de eso que estamos haciendo y hagamos lo recto. Gracias por ello. Y en estos momentos también, Señor, suplicamos por todos aquellos que están escuchando, Padre, que están mirando, donde quiera se encuentren. Si hay alguna necesidad, Padre, que siempre tu pueblo estamos en necesidad, especialmente con estas pandemias, con estas cosas que están pasando, que podamos venir ante tu presencia, Padre, con confianza, porque tú eres el doctor de doctores. Amén. Sí. Tú eres el que das la vida, Padre, y nos depositemos enteramente, cuerpo, alma y espíritu, a tus pies, Padre, confiando en que tú nos escuchas, en que tú quieres siempre lo mejor para nosotros. Gracias por darnos ese conocimiento y también por darnos esa fe, Padre, para no dudar. Y sea lo que sea, que tu nombre siempre sea glorificado. Amén. En el nombre de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Ayer nosotros mirábamos cómo 12 personas salieron prácticamente de las tinieblas y conocieron la luz de una manera completa y terminaron volviéndose a bautizar. Pero como la lección trae por título para toda la semana librados de las tinieblas, vamos a mirar ahora que en esta ciudad de Éfeso pues no había solamente tinieblas en el aspecto de que no se conocía plenamente la luz de la verdad, sino que también había, hermanos, un tipo de tinieblas aquí que tenía que ver con la hechicería, que tenía que ver con la brujería. Y más adelante lo vamos a ver que también tenía que ver con la idolatría. Esta era una ciudad de verdad, hermanos, de esas ciudades perdidas allá en Éfeso. Éfeso era una ciudad donde allá estaba el famoso templo de la diosa Diana. Y era una ciudad bien corrupta. Pero veamos de qué forma llegó allí la luz para abrirse paso en medio de las tinieblas. Bajo el subtítulo, los milagros verdaderos frente a los falsos, hermano Carmelo describa la labor de Pablo durante sus 2 años en Éfeso. Bueno, aquí nos lo dice la palabra del Señor en Hechos 19. Vamos a seguir aquí ahora con el versículo 8 al 12, que dice de esta manera. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos se rehusaban a creer y maldecían el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Aquí vemos que hay varias cosas, ¿verdad?, que nos está comentando estos versículos del 8 al 12.
Primeramente, ¿verdad? Que cuando llegó a Éfeso, dice que habló la palabra con valentía por espacio de 3 meses. Ahí nos damos cuenta, hermanos, realmente que Pablo, cuando llegaba a un pueblo, siempre buscaba una sinagoga, ¿verdad? Y la hallaba. Y allí, ¿verdad? Se reunían varios también discípulos ahí que ya habían aceptado también el camino, pero que otros no. Pero ahí Pablo, cuando llega allí, ¿verdad? Empieza a hablarles. Dice que se tuvo que quedar allí por 2 años porque estuvo discutiendo ahí en una escuela de uno llamado Tirano, un judío. Aquí vemos, hermanos, que realmente Pablo sabía que ahí se necesitaba mucho, ¿verdad? La palabra de Dios. Y también, como hoy en día, ¿verdad? Hay muchas iglesias, muchas denominaciones que, hermanos que están escuchando este canal, que están escuchando estas lecciones, se está abriendo la mente, ¿verdad? Porque estamos hablando de palabra de Dios y palabra también del testimonio del espíritu de profecía. Aquí, hermanos, yo platicaba con una persona, ¿verdad? De otra denominación y le hablaba acerca precisamente de cuando le llevaron a Jesús a una mujer, ¿verdad? Porque la habían agarrado en adulterio. Entonces le preguntaba yo a él, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Bueno, dice ahí la palabra que él se agachó y no les decía nada a las que la llevaron a esta mujer. Pero le digo, fíjate realmente lo que estaba él haciendo allí, que cuando las personas que miraron allí, que la llevaron, empezaron cada uno a tirar la piedra, se empezaron a dar cuenta ellos de sus propios pecados, de su propia condición. Hermanos, así también tú y yo, cuando nos damos cuenta, ¿verdad?, de cómo andamos, aunque estemos en otra denominación, pero que sabemos que por la palabra de Dios estamos ofendiendo, bueno, pues nuestro corazón se va a abrir y vamos a aceptar la palabra. Pero aquí vemos, ¿verdad?, que Pablo dice que persuadía con judíos y griegos. En otras palabras, no era tan fácil la labor de Pablo para estar allí en cada parte que él visitaba. Nosotros también, hermanos, pedir al Señor sabiduría y que podamos hablar, porque Pablo todavía se quedó 2 años ahí hablando, ¿verdad? Y de ahí de Éfeso, pues aquí nos damos cuenta de que resultaron muchos bendecidos y la iglesia, pues, aumentaba cada día. No cabe duda, hermanos, de que antes de entrar de lleno a la parte que tiene que ver con la hechicería, con pues lo que mencioné, ¿verdad?, brujería y todo eso, la lección nos establece el preámbulo de cómo las cosas andaban allí con los judíos. Cuando nosotros miramos lo que a Pablo le ocurre en cada ciudad donde va, nosotros miramos, hermanos, que hay una diáspora judía que está por todas partes. Pero esto se ve, hermanos, que donde quiera que llegue el mensaje verdadero, son instrumentos de Satanás para estropear ese mensaje. El diablo no quiere que la gente, hermanos, conozca la verdad. El diablo está contento con que la conozca a medias. Pero la verdad completa, a Satanás no le gusta que la gente la conozca. Y Pablo andaba llevando ese mensaje completo. Y por eso los judíos siempre salían como instrumentos de Satanás para estropear la obra que Pablo hacía. Nosotros lo hemos visto en las lecciones anteriores. Cómo de verdad estos siempre estuvieron allí para molestar. ¿Y quiénes eran los judíos? El pueblo, entre comillas, elegido. El que se consideraba el depositario de la ley de Dios. Ese pueblo, hermanos, que se había apartado completamente del plan de Dios. Esos eran los que en nombre de Dios venían y servían de obstáculo, de piedra de tropiezo, para que la gente conociera la verdad. Y yo voy a tener aquí, hermanos, que tocar un punto que ojalá que lo entendieran muy bien los hermanos adventistas. Porque a veces nos da un fanatismo que creemos que solamente si estás en la iglesia de la conferencia,
Solo allí es donde Dios te aprueba lo que hagas o no hagas. Si lo haces fuera de allí, ya estás mal. Quitémonos esa ceguera en la cual hemos caído y abramos bien los ojos y lean bien lo que acabamos de leer, hermanos. Mire, se lo voy a leer otra vez. Nosotros vimos aquí que Pablo entró en la sinagoga, es decir, a la iglesia judía. Habló con denuedo y los persuadía acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios, hermanos? ¿Se acuerdan ustedes cuando Juan el Bautista predicaba? Él decía que se arrepintieran. Cuando Jesús, ¿y por qué decía Juan que se arrepintiera? Porque el reino de Dios se había acercado. Y cuando Cristo predicaba decía, el reino de Dios ha llegado. ¿Qué era el reino de Dios? Era el reino de la gracia en Jesucristo. Y Pablo, noten ustedes que ahí en la sinagoga les persuadió acerca del reino de Dios. Es decir, acerca del reino de la gracia. Recuerden que el reino de la gracia, el reino de Dios, hermanos, tiene dos etapas. El reino de la gracia y el reino de la gloria. El reino de la gloria no ha llegado todavía porque ese es cuando Cristo venga. Ahorita estamos en el reino de la gracia que Él vino a establecer, Cristo, cuando vino por primera vez acá. Entonces, cuando Pablo dice que les persuadía acerca del reino de Dios, les persuadía acerca del reino de la gracia que es en Cristo. Oh, pero como Cristo lo odiaban tanto, que dice que endureciéndose algunos, no creyendo, maldijeron el camino delante de la multitud. Y noten la palabra camino. Está con la C mayúscula. ¿Quién dijo yo soy el camino? ¿Acaso no era Cristo? Así que maldiciendo el camino, dice, delante de la multitud. Entonces, hermanos, miren lo que hizo Pablo. Aquí yo dije, hermanos adventistas, abramos bien los ojos. No seamos ciegos voluntariamente. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Esta es, hermanos, la primera vez que la Biblia registra que se separa un grupo de personas de una iglesia establecida como es la iglesia judía, se separan. Y Pablo dice, se separa con los que le siguen, con los que han creído en el mensaje que él predica. Se separan y Dios, hermanos, provee en la escuela de Tirano, provee allí de espacio para que la iglesia cristiana siga adelante. Hoy se hace un escándalo porque grupos de hermanos se separan de la conferencia porque ya no aguantan la apostasía generalizada que anda allí, todas las cosas, barbaridades que están haciéndose, el ecumenismo, cómo se ha metido. Miren esto de la vacuna. Ahí andan los hermanitos que no pueden ir ni a la iglesia porque los pastores les están exigiendo que se vacunen para entrar a la iglesia. ¿Desde cuándo la iglesia tiene que andar detrás de estas cosas, hermanos? Que se le deje eso a los gobiernos, a los políticos, cómo lo manejan. Pero nosotros no podemos estarle exigiendo a los hermanos eso. Me parte el alma cuando los hermanos me llaman. Ay, pastor, viera cómo nos gozamos el sábado con el servicio que usted hace, con la iglesia de venimiento, porque ya no podemos ir a la iglesia. Primero, nos exigieron el tapaboca a todos. Segundo, hoy nos exigen la vacuna a todos. Y no podemos ir a adorar si no nos ponemos la vacuna. Entonces, hay gente, hermanos, que ha tenido en estos tiempos, con tantas cosas que han pasado, con esto del lesbianismo y el homosexualismo, que las iglesias lo han aceptado, que ha habido grupos de hermanos que se han separado. Y dicen, vamos a seguir siendo adventistas del séptimo día de corazón. Y se han separado y han levantado una congregación independiente, es decir, una iglesia de sostén propio, y ellos han seguido con el mensaje puro, con el mensaje a la ley y el testimonio, con Biblia, Espíritu y profecía, y han seguido, y Dios les ha provisto de un lugar donde rentan, y ahí sigue la obra. Y eso no es ningún pecado, hermanos. El principio de la separación es bíblico. Pablo se apartó y separó a los miembros, dice, y se fue con ellos a la escuela de Tirano, y allí siguieron con el mensaje verdadero, el que tenía que ver en aquel tiempo con la luz completa. Y así nosotros miramos, hermanos, que el Señor pues proveyó para que su iglesia creciera, para que su iglesia avanzara.
Y dice que por espacio de 2 años, dice, Pablo siguió predicando. Y los habitantes de Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra. Y hacía milagros, dice. Hacía milagros. ¿Pero quién? ¿Pablo? No. Dios los hacía. Dios los hacía, dice, por la mano de Pablo. Al punto que hasta llevaban a los enfermos los pañales o delantales de su cuerpo. Y las enfermedades de ellos se iban y los espíritus malos salían. La Biblia dice bien claro que el que sanaba no era Pablo, era Dios por la mano de Pablo. Y eso hay que tenerlo claro también, que el que sana no es el hombre, hermanos, el que sana es Dios. Amén. Así nosotros vemos estos detalles de que, pues, está escrito en la Biblia, este principio de la separación, cuando hay apostasía, cuando hay renuencia a querer hacer las cosas como Dios manda. Hermanos, el principio de la separación es bíblico, y es aprobado por Dios. Habiendo visto esta labor de Pablo durante estos 2 años en Éfeso, hermano Tony, ¿cómo el Espíritu de Profecía nos habla más de lo que estaba sucediendo ahí? Sí, en el comentario de la hermana White, en el tomo 6, página 1063 y 1064, prácticamente dice lo que usted acaba de explicar, pastor. Dice así: cuando Pablo se relacionó directamente con los idólatras habitantes de Éfeso, el poder de Dios se manifestó notablemente por medio de él. Los apóstoles no siempre podían hacer milagros a voluntad. El Señor le concedía a sus siervos ese poder especial cuando lo exigía el progreso de su causa o el honor de su nombre. Claro, los milagros, todo lo que hace es para beneficio de la iglesia, no para el engrandecimiento del que los hace. No que ahora ya va a venir el profeta o va a venir un milagrero y venga, si esté enfermo. No. Dios es el que hace para el engrandecimiento de la iglesia o para honor de su nombre. Dice, como Moisés y Aarón en la corte de Faraón, el apóstol ahora tenía que defender la verdad contra los prodigios mentirosos de los magos. Por lo tanto, los milagros que hizo fueron de un carácter diferente al de los que hasta entonces había hecho. Así como el borde de la vestimenta de Cristo había comunicado poder sanador a la que buscó alivio mediante el toque de la fe, así también en esta ocasión las vestimentas fueron el medio de curación para todos los que creían. Las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Sin embargo, esos milagros no fomentaron una ciega superstición. Cuando Jesús sintió el toque de la mujer que sufría, exclamó: «Ha salido poder de mí». Las Escrituras declaran que el Señor hacía milagros mediante la mano de Pablo. Y era ensalzado el nombre del Señor Jesús, no el nombre de Pablo. Claro. Todo cristiano, toda persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador, entiende esto o debe de entender esto, que el que hace todo es Cristo Jesús, por medio ahora de su Espíritu Santo, que es el que envió, y usa los instrumentos humanos, a ti y a mí, pero cuando Él quiere, hermano, cuando Él quiere, y eso es siempre para engrandecimiento de su nombre y progreso de su causa. Por eso Dios lo hace. Pero aquí me llama la atención lo que dice, que aún los pañuelos, delantales que tocaban a Pablo, luego los llevaban y los ponían sobre los enfermos y sanaban, y aún hasta los demonios huían. Hermano, esto lo que nos está diciendo es el grado de entrega del apóstol Pablo, sin reserva al Señor, y Dios lo podía utilizar porque el nombre del Señor estaba en Pablo. Esto no lo digo yo, hermano, lo dice la Biblia. Dice, más ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí. Amén. Gloria a su nombre. Amén. Y así nosotros vemos, perdón, hermano Tony, que pues Dios bendijo el ministerio de Pablo. Dios lo prosperó a través de estas maravillas. Pero, hermano Tony, mire usted lo que sigue. Nosotros hemos visto de que
habían unos que se endurecían y maldecían el camino, pero habían otros que aparentemente no maldecían el camino, sino que lo usaban con otros propósitos. ¿Qué le parece si vemos del nombre de Cristo allí, cómo lo estaban usando y cómo se tuvo que reivindicar prácticamente en ese momento, haciendo que muchos pues reexaminaran algunas prácticas erróneas en su vida? Amén. Vamos a leer en Hechos, aquí mismo 19, del 13 al 18. Dice así: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hasta el 18 dice: sí. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Sí, aquí estos hombres querían utilizar el nombre del Señor Jesús para hacer esos milagros, pero ellos no servían al Señor Jesús, solamente querían sacar provecho del nombre del Señor Jesús. Hoy, ¿cuántos no miramos en la televisión, en los videos, en el internet, que se atreven a nombrar y hacer milagros en el nombre del Señor Jesús cuando están abiertamente violando los mandamientos de Dios, que viven del Evangelio, son ahora sí comerciantes del Evangelio, y lo triste es que por no escudriñar lo siguen multitudes? Pero aquí estamos viendo a un Pablo que tiene que enfrentar a estas personas. Este hombre, estos hombres, estos 7, querían hacer ese exorcismo, pero el Señor no apoya a aquellos que no son fieles. Él apoya a sus fieles. Y aquí queda demostrado, como estos no eran fieles al Señor, estos no servían al Señor, el Señor tampoco los apoya. Y el Espíritu Santo, el espíritu malo, viene contra ellos y, como decimos, les da un agarre que salen heridos, salen desnudos. Y esto a mí me dice, hermano, que tener un encuentro con el enemigo no es cosa sencilla. Debemos de tener mucho cuidado. El exorcismo es una práctica de expulsar demonios utilizando conjuros o fórmulas mágicas. Y en este caso nosotros vemos judíos. Es que no les ha bastado ser enemigos acérrimos de Cristo y declarados enemigos de la iglesia de Cristo, sino que ahora lo han utilizado, su nombre, el de Cristo, para mezclarlo con la hechicería. Los exorcistas, pues, que hacen eso de sacar demonios utilizando, repito, conjuros o fórmulas mágicas, son definitivamente unos hechiceros. Estos podríamos llamarlos, hermanos, que son unos charlatanes, que no tienen una relación íntima con el Señor, no tienen una relación personal con Él, pero lo utilizan para andar allí pretendiendo hasta hacer dinero. Te pregunto, ¿los has visto en estos tiempos? Todo aquel ministro que dice, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de él, pero es un transgresor de la ley de Dios, le dice a la gente que la ley de Dios ya no vale, que somos salvos por gracia y que son malditos los que están bajo la ley, y por eso te lleva que transgredas el sábado y guardes el domingo. Todos esos ministros que dicen así, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de él, son unos charlatanes.
Simplemente están utilizando el nombre de Jesús de una manera vana, porque no tienen ninguna relación con Él. Porque el que tiene una relación con Cristo hace lo que Cristo le dice. Cristo le dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y esto solamente se lucran del nombre de Jesús y pretenden sacar demonios en el nombre de Jesús. Por eso dice Cristo que cuando Él venga les va a decir: nunca los conocí. Ellos le van a decir: pero si eché demonios en tu nombre, hice milagros en tu nombre. Y Cristo les va a decir: apártense de mí, obradores de maldad. ¿Sabe lo que quiere decir el término maldad? El término maldad significa hombres sin ley, personas que están sin ley, personas que no respetan la ley, solo utilizan el nombre de Jesús como que fueran los exorcistas. Oh, hermanos y hermanas, los hay hoy en día, están metidos en las iglesias, los ven ustedes ahí en la televisión, utilizando solo el nombre de Jesús para hacer dinero y dizque para sacar demonios. Todavía existen ese tipo de hombres charlatanes. Permítame hacer un comentario aquí. Pastor. Esto me comentaba un hermano pentecostés. Dice: pero yo he sido testigo de que ha habido enfermos y cierto pastor los sanaba, y él pues también está en contra. ¿Cómo está eso? ¿Cómo me puede explicar usted eso? Le digo, mire hermano, usted sabe que Satanás es maestro del engaño. Dígame usted cómo es de que un brujo embruja a una persona, la tienen embrujada, se está muriendo, y luego esa persona va con otro brujo y ese otro brujo le hace un trabajo y lo sana. ¿Cuál de los dos estaba con Dios? Ninguno de los dos. Los dos están con los brujos. Pero Satanás es el que hace la obra en ambos, y tenerlos siempre encerrados en esa jaula de pecado, de engaño. Así también Satanás utiliza a estos falsos. Los utiliza, ¿me entiende?, para tener engañados de que no, pues aquí mira, hasta se hacen milagros, pero están violando la ley. Entonces tenemos que ser sabios, hermanos. Ese era mi comentario. Exacto. Bueno, hermano Carmelo, el don profético aquí nos va a dar más amplitud sobre esto que estaba pasando ahí. Bueno, sí, aquí nos lo dicen notas del apóstol Pablo en la página 136 y 137. Dice: el desconcierto y la humillación de los que habían profanado el nombre de Jesús pronto se conoció en todo Éfeso, por judíos y gentiles. Se había dado una prueba inequívoca de la santidad de ese nombre y del peligro que corrían quienes lo invocaban sin tener fe en la misión divina de Cristo. El terror se apoderó de las mentes de muchos, y la obra del Evangelio fue considerada por todos con temor y reverencia. Hechos que antes habían sido ocultados, ahora salieron a la luz. Al aceptar el cristianismo, algunos de los hermanos no habían renunciado completamente a sus supersticiones paganas. La práctica de la magia aún continuaba en cierta medida entre ellos. Convencidos de su error por los eventos que habían ocurrido recientemente, vinieron e hicieron una confesión completa ante Pablo y reconocieron públicamente que sus artes secretas eran engañosas y satánicas. Aquí podemos estarnos dando cuenta de todo lo que aquí hablaron, ¿verdad? Los varones, nos damos cuenta que este tiempo, pues, sigue lo mismo, hermanos. Y qué triste y lastimosamente que aún dentro de las iglesias evangélicas, aún dentro de las iglesias que todavía, ¿verdad?, cómo usan ese nombre, como dice allí, que es santidad, ¿verdad?, que es reverencia, que debe de usarse, cómo lo usan tan livianamente y ligeramente. Ahí, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí, como se estuvo leyendo, esos hombres, hijos de ese principal o de esa autoridad de judía, de ahí de la sinagoga, se supone que ellos deberían de conocer bien, ¿verdad?, sobre todo esto, la prohibición de juntarse o de acudir ante curanderos, ante adivinos, ante toda esa clase, ¿verdad?, de adivinación. Entonces, hermanos, qué triste, ¿verdad?, que hoy en día muchos de las cabezas, de los líderes de muchas iglesias estén usando esto, estén usando el nombre de Jesús
para lucrarse, para engañar. Y yo me estaba recordando por allá en Isaías 4, donde unas mujeres decían, pues nosotras no nos podemos nosotras nos podemos sobrevivir, nos podemos usar esto y esto y esto, solamente permítenos llevar tu nombre. Cuidado, hermano, cuando nosotros pensemos así o cuando usemos ligeramente el nombre del Señor Jesús. Aquí, ¿verdad? Pasó lo que pasó, ¿verdad? Con estos hombres fueron golpeados por ese espíritu de Satanás, que les dijo, bueno, pues yo a Jesús conozco y a Pablo también, pero ustedes, ¿quiénes son? Así que hoy en día, hermanos, también tanta gente que no se pone a pensar, ¿verdad?, el peligro que pone su vida y pone a los de los demás también. Así es que tengamos cuidado, hermano. Pero qué Dios más sabio, el que pues nos revela la Escritura. A Juan y a Pedro prácticamente les aprobó que dijeran en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y serás salvo, levántate y camina, toma tu camilla. A Juan y a Pedro les aprobó que utilizaran esa declaración. Pero acá, como Dios sabe que el nombre de Jesús está siendo mal usado y lo están utilizando como fórmula mágica para sacar demonios, y son personas que no tienen nada que ver con Jesús, aquí el Señor dice, aquí no vamos a utilizar esa fórmula. Aquí no vamos a decir en el nombre de Jesús que salga tal demonio. Aquí le dice a Pablo, dale los paños con los que te limpias, dale los delantales que usas mientras trabajas, dáselo a la gente que se lo lleve a los enfermos. Y yo voy a hacer la obra a través de esos paños, a través de esos delantales. Voy a hacer la obra y se van a sanar. Aquí no vas a decir en el nombre de Jesús, porque aquí hay farsantes, aquí hay charlatanes, aquí hay personas que dicen ser judíos, pero no lo son, y más bien utilizan mi nombre de una manera charlatana, de una manera, digámoslo así, espiritista. Aquí no vas a usar ningún tipo de declaración donde mi nombre sea el que vaya de por medio para sanar, mencionándolo verbalmente. Aquí los paños, los delantales, y yo voy a hacer la obra de esa manera. Miren cómo Dios es sabio, cómo Dios instruye a Pablo para que haga eso, porque si no, caía en la categoría de esos farsantes allí. Y la gente podría creer de que en la fórmula mágica de mencionar, porque ellos decían, en el nombre, decían ellos, a ver cómo era que decían la declaración. En el nombre de Jesús, el que... Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Esa es la fórmula mágica. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Entonces el Señor dice, pues aquí no vamos a usar eso. Aquí paños y delantales. Hermanos y hermanas, los milagros verdaderos frente a los falsos. Los verdaderos tenían que ver con cosas sencillas, paños, delantales que Dios usó. Y los falsos tenían que ver con conjuros, utilizando el nombre de Jesús de una manera farsante. Así vemos entonces que hay que pedir sabiduría en estos tiempos. En estos tiempos cuando la gente anda buscando milagros. En estos tiempos cuando la gente inclusive determina qué movimiento tiene la aprobación de Dios por milagros que se hagan. Pero milagros de esos, donde la gente sale caminando, donde la gente la levantan ahí. La gente determina que ahí está la verdad. Hoy en estos tiempos, cuando prolifera eso, necesitamos orar para no ser engañados. Amén. Porque también aquí nosotros vemos que Satanás hacía milagros a través de los hijos de Ezeba. 7 dice que eran, ¿verdad? 7 hijos de Ezeba. Sí. Y Ezeba era uno que era sacerdote. Era jefe. O se hacía llamar jefe de sacerdote. Pero estos, miren en qué camino andaban. Judíos exorcistas, judíos espiritistas, judíos que utilizaban el nombre de Jesús para hacer esa charlatanería. También hoy en día se puede ver, hermanos, que se utiliza el agua bendita, se utilizan los crucifijos, las estampas, para sanar, y ponte esta estampita y el agua bendita. Entonces es fetichismo, hermanos, eso no tiene apoyo de la palabra de Dios. Bueno, así se reivindicó el nombre de Cristo aquel día. Y así la gente reexaminó sus prácticas erróneas en sus vidas. De esa manera, hermanos, las tinieblas en las cuales la gente estaba metida allí, pues prácticamente fueron disipadas cuando Pablo, hermanos,
llega con este mensaje. El nombre de Cristo fue reivindicado. Amén. Ahora yo quiero preguntarte, para cerrar, ¿cómo está tu relación con Cristo? Porque también nosotros es posible que solo utilicemos el nombre de Jesús, pero no tengamos nada que ver con Jesús. No tengamos una relación personal con Jesús. Eso es peligroso. Eso es peligroso, hermanos. Andar siempre que Cristo, en el nombre de Cristo. Y siempre el nombre de Cristo, pero no tengo nada que ver con ese Cristo, hermanos. Sería bueno que reexamináramos en este momento cómo está nuestra relación con el Señor. Porque llevar el nombre de Cristo, llamarnos cristianos, mencionar el nombre de Cristo, sin tener nada que ver con Él, no le oro, no estudio su palabra, no sigo su voluntad, hermanos, eso es una charlatanería. Y necesitamos en este momento, hermanos, reivindicar el nombre de Jesús en nuestra vida. Si en este momento, revisando, que hombre, soy cristiano, llevo el nombre de Cristo, menciono su nombre, pero vivo de una manera diferente, entonces, hermanos, necesitamos reivindicar el nombre de Cristo y ahora sí, ponernos serios en nuestra relación con Él. Yo no sé cómo está tu vida, hermano, hermana. Sé cómo está la mía. Pero si estuviéramos mal en este punto, hoy hay que caer de rodillas y pedirle perdón al Señor. Amén. Por usar mal su nombre y por llevar mal su nombre cuando nuestra vida no es consecuente. El propósito de la lección de hoy es que el nombre de Jesús sea reivindicado. Lo hemos reivindicado aquí con la aclaración y la explicación que hemos dado de esta lección, pero reivindiquémoslo en nuestra vida, mejorando nuestra relación con Él. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, por hacernos ver en qué consisten los milagros verdaderos y los falsos. Sí, Señor. Todos aquellos, padres, que se hacen en tu nombre, pero no tener nada que ver contigo, ni mucho menos con tus instrucciones, con tus ordenanzas, como son tus santos mandamientos. Todos esos, Padre, son definitivamente milagros falsos, son una charlatanería, es algo, Señor, que cae prácticamente en el espiritismo. De manera que hoy te rogamos que nos ayudes para ser sabios y no ser engañados ante aquellos, Señor, que aparecen pretendiendo hacer milagros, pero desprovistos prácticamente de lo que es esa autoridad dada por ti, por el hecho que pisotean tu palabra. Señor, te rogamos por aquellos hermanos y hermanas que en alguna manera han caído en ese engaño y tal vez, Señor, creen de que porque hay milagros en tal o cual iglesia, ahí está la verdad. Te rogamos, Señor, por ellos, para que les abra sus ojos y puedan discernir y comprender, Señor, cómo el enemigo prácticamente también usa el nombre de Jesús para engañar. Oh, Padre, pero mientras haces eso con ellos, de ayudarles a entender, te rogamos por nosotros, que ya decimos llamarnos cristianos, que ya decimos llevar tu nombre, que ya inclusive mencionamos tu nombre. Oh, te rogamos, Señor, para que seamos consecuentes y nosotros sí tengamos una relación íntima contigo. Amén. Que tu nombre lo reivindiquemos en nuestra vida y no solo llevarlo por llevarlo, sino que lo reivindiquemos con nuestra manera de vivir. Padre, te pedimos que nos ayudes a tener la luz completa. Amén. Y que nos ayudes también, Señor, a perseverar en ella. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Casa